Buenas tardes amigos de Perú 21, bienvenidos una vez más a La Voz del 21, mi nombre es Ricardo Monzón. Hoy vamos a empezar a analizar un tema que ya, anticipábamos hace bastante tiempo respecto a unas reformas electorales, políticas que hacía el Congreso de la República y que generaron un amplio debate en la ciudadanía y que ha ocasionado que ahora tengamos un número enorme de partidos políticos ya inscritos en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Son en total 27 organizaciones políticas que ya tienen el aval para participar de las elecciones generales del 2026. Pero además hay 14 organizaciones, partidos políticos que están en proceso de inscripción. Esto quiere decir que ya han presentado sus requisitos y que están solamente esperando la decisión, el cotejo, la verificación del Jurado Nacional de Elecciones para que finalmente les dé o no la posibilidad de participar en las elecciones del 2026. Podríamos tener en este año una elección sin precedentes con un número enorme de organizaciones políticas participando, una cédula de votación con infinidad de símbolos que usted tendría que marcar y por supuesto esto podría generar algunos perjuicios. Vamos a analizar la situación con Álvaro Hensler, que ya está en comunicación con nosotros, es presidente de la Asociación Civil Transparencia. Álvaro, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Ricardo. Un placer estar con ustedes. Bien, gracias a ti Álvaro. Bueno, en principio, ¿cómo hemos llegado a este escenario? Porque en efecto se ha producido una serie de acciones, sobre todo desde el Congreso de la República, también se han pronunciado los órganos electorales conforme se han ido eliminando ciertos pasos previos para poder inscribir a un partido político. Entonces, coméntanos, por favor, cómo es que hemos llegado a este escenario actual. Sí, si uno analiza un poco la historia en los últimos 60 años en el Perú, en la etapa, digamos, de los 70, 80, el Perú tenía 4 o 5 partidos políticos, ¿no? El APRA, PPC, Acción Popular, partidos de izquierda. Y luego, en la etapa del Fujimorismo, se amplió, se duplicó, digamos, la cantidad de partidos. En la época de los 90, inicio de los 2000, teníamos unos 10 partidos políticos, los tradicionales, el Fujimorismo y algunas fuerzas adicionales. Y luego con la nueva ley de partidos políticos, ya en los últimos 20 años, el número ha fluctuado entre unos 12 a 20 partidos políticos, que ya es una cifra inmanejable. En la última elección, recordemos que hemos tenido 15 candidatos a la presidencia y partidos para el Congreso, que nos llevó a una segunda vuelta donde los dos candidatos pasaron simplemente con el 20% de los votos válidos. ¿Sí? 80% no eligió ni a Fujimori ni a Castillo como candidatos a la presidencia. Y hoy, efectivamente, como tú bien dices, podríamos llegar a duplicar la cifra del 2021. Y la razón por la cual hemos llegado ahí es porque se hizo una reforma hace unos 5 años, que era la fórmula del embudo. Es decir, se facilitó, se simplificó la posibilidad que cualquier grupo de ciudadanos se pueda organizar para armar un partido político, con lo cual se abre el embudo, se abre la posibilidad de que cualquier ciudadano construya un partido, pero con las PASO, esa otra parte de la reforma, con las PASO, unas primarias que permitían generar una valla, de tal manera que los muchos partidos que se formaban, había una elección previa a la elección general donde se reducía. Es un modelo como el de Argentina, como el de Uruguay. En Argentina, por ejemplo, en la elección donde Milei ganó, hubieron 15 en las primarias, hubieron las PASO y quedaron 5 en la elección final. El problema que ha habido es que el Congreso actual eliminó las PASO, pero no eliminó la posibilidad de que estos partidos correctamente puedan formarse. Entonces, por esta historia pasamos de 4 partidos a 10 partidos, a 20 partidos, ahora a 40 partidos. Una elección sin precedentes, como tú bien lo has dicho, y que trae una serie de costos, riesgos y peligros para la democracia. Claro, ahora uno de los perjuicios que tú mencionabas es el tema de la fragmentación del voto, que ya lo hemos visto en elecciones pasadas. Justo mencionabas sobre la última elección, ahorita nada más Pedro Castillo y Keiko Fujimori, dos personajes que en el momento en el que llegaron a la segunda vuelta ya estaban sumamente cuestionados y nuevamente en ese escenario se habló mediáticamente de que estábamos en un escenario entre dos enfermedades, entre dos candidatos que no representaban lo que uno quería. ¿Qué podemos anticipar como una elección que tenga Mm. el doble de candidatos? ¿Con qué porcentaje podrían llegar a segunda vuelta los candidatos presidenciales, teniendo en cuenta que no hay paso? Sí, ese es un riesgo muy, muy grande. Otra vez, en una mirada histórica,
la mayoría del el ganador de la primera vuelta normalmente pasaba con un 25, 30, 35% segunda vuelta, es decir, tenía un cuarto o un tercio del país inicialmente con esa elección, y el segundo en el balotaje pasaba pues con 20, 18, 15, ¿verdad? Con lo cual, entre los dos candidatos había una mayoría de la ciudadanía que lo veía a ella o a él como representante de sus intereses para gobernar el país. A partir del 2021 cambia el escenario, hay más partidos políticos, hay una pobre oferta política y los dos candidatos pasan, como digo, con una sumatoria muy pequeña de los votos. Y eso genera un problema de legitimidad en relación a cuán representan los intereses del país. Si hacemos una proyección simple, si es que en la última elección los dos candidatos sumaron 20% de los votos válidos y pasaron a segunda vuelta, con 15 partidos, si ahora vamos a tener el doble de partidos políticos, es posible que un candidato con 10, 9, 8%, que antes terminaba en quinta, sexta posición, hoy pasen a segunda vuelta. Y eso es peligroso por tres razones. Primero, porque discursos radicales, antidemocráticos, populistas, que puedan tener una base muy pequeña de votantes, pues van a abundar, porque hoy con 9-10% puedes pasar a segunda vuelta. Segundo, el riesgo fundamental de legitimidad y de representación. Es decir, una democracia donde elegimos a dos personas que pasan a segunda vuelta y alguien que nos va a gobernar, que representa una tremenda minoría de el deseo de la ciudadanía. Y el tercer riesgo es que eso se va a traducir en un Congreso, en este caso de diputados y de senadores, tremendamente fragmentado y con un gobierno con con una minoría parlamentaria. Otra vez, mirando históricamente, cuando ha pasado que hemos elegido un presidente con, con un grupo parlamentario pequeño, de minoría, ha sido muy difícil la gobernabilidad. De hecho, en nuestros últimos 50 años ha pasado eso 4 veces. Y de esas 4 veces donde se elige un presidente, pero con un grupo parlamentario muy pequeño, pues 3 de las 4 veces ha terminado en golpe, autogolpe o renuncia, porque es muy difícil la gobernabilidad. Entonces, lo que estamos yendo hacia el 2026 es muy peligroso y en transparencia estamos muy alertados y muy conscientes que la probabilidad que pasen a segunda vuelta dos candidatos con poca aprobación, con pocos votos y con un discurso muy radical, muy populista, efectivo para ciertos sectores pequeños de la ciudadanía, es un tremendo riesgo para nuestra democracia. Y tenemos en los pocos meses que nos quedan, en términos de algunos cambios o reformas que se pueden hacer, tenemos que alinear las fuerzas políticas democráticas, los empresarios, los sindicatos, en tratar de hacer algunos ajustes para disminuir esos riesgos. Álvaro, ¿y a quién crees tú que le conviene esta situación? Porque, digamos, lo que estamos analizando es algo que los congresistas sabían perfectamente. O sea, el abanico de inscripción se abrió, pero con el condicionante de que existan unas PASO que cierren el embudo. Es algo que los congresistas perfectamente sabían y lo han debatido ampliamente para justamente eliminar las primarias. Entonces, ¿a quién le conviene, crees tú, digamos, que se tenga que enfrentar un partido político, un candidato presidencial justamente contra estas opiniones, propuestas radicales, quizá pensando que en ese escenario van a conseguir ganar la elección y van a conseguir llegar a Palacio de Gobierno, pero quizá equivocando el análisis, porque más bien son esas propuestas las que están generando ciertos adeptos en la ciudadanía actualmente? Sí, yo creo que hay dos tipos de organizaciones que se beneficiarían, ¿no? La primera son los pocos partidos que están bien organizados, que tienen militantes, que tienen efectivamente vía partidaria, que tienen recursos económicos y que por ende, con una campaña relativamente eficiente y con baja votación, tienen altas probabilidades de pasar a una segunda vuelta, ¿no? Independientemente de su signo de derecha, izquierda, conservador, progresista o liberal. Y del otro lado, los otros beneficiados son aquellos caudillos que se lancen a la palestra con un discurso, como he dicho, muy populista, muy radical, muy antidemocrático, porque recordemos que hace poco ha sido una encuesta de IDEA Internacional con Ipsos,
que el ciudadano peruano, frente a la debacle económica, a la inseguridad ciudadana, ante las brechas sociales, ante un Estado no presente, pues está buscando soluciones. Y en el imaginario, entonces alguien firme, que ponga orden y que incluso rompa las reglas democráticas, podría ser el supuesto salvador. Con lo cual estos caudillos, que está demostrado que de izquierda y derecha no funcionan en ninguna sociedad, hay mucho más terreno fértil para sus discursos. Y Claro. ahí hay que hacer una campaña muy fuerte. Los demócratas que sean de izquierda o de derecha, de que esos discursos efectivistas pueden jalar votos, pueden pasar a segunda vuelta, pero claramente nos ponen en detrimento, ¿no? Y algo adicional, yo sí creo que acá hay también podría quizás en un momento comentar algunas de las reformas que podrían llevarse a cabo en el corto plazo, pero un llamado a la acción, porque si bien hay algunos partidos demócratas de derecha y de izquierda que se pueden beneficiar con esto, con miras a su legítimo deseo de ganar una elección, creo que no están tomando en cuenta que si bien pueden ganar una elección, va a ser un país muy ingobernable. Porque claramente esa fuerza política que gane, suponiendo que sea democrática y no radical ni autoritaria, va a tener muy probablemente muy pocos parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados, y va a ser un escenario de difícil gobernabilidad. Entonces, si es que yo llamo a las fuerzas políticas a que se den cuenta que un escenario con tantos partidos políticos puede aumentar las probabilidades que ciertos sectores puedan ganar una elección, pero va a ser mucho más difícil gobernar nuestro país con ese nivel de fragmentación traducido en el Congreso de la República, que ahora además tendrá dos cámaras y que si bien es cierto que ayudará a una mayor deliberación de las leyes, también podría impedir el avance de cosas que puedan ser en favor del progreso del país, ¿no? Claro, claro, sí, ese es muy importante, ese tema de la fragmentación que a final de cuentas a nadie le va a ayudar, aún logrando llegar a Palacio de Gobierno, ¿no? Hablabas, sin embargo, de algunas reformas que podrían hacerse en el breve plazo, no es lo único, pero lo mencionabas, y justamente tenemos, digamos, estamos en 2024, un par de años, no sé precisamente hasta cuándo permiten las normas electorales tener vigencia para el proceso del 2026, pero ¿qué se podría hacer ya tomando en cuenta que no hay primarias? Tomando en cuenta, por ejemplo, esta norma referente al juicio político que podrían enfrentar autoridades electorales y que podría eventualmente condicionar un proceso electoral, no sé si así lo consideras, ¿qué se podría hacer en este tiempo que resta hasta el 2026 para Sí. tener los candados necesarios y tener elecciones idóneas y por ende autoridades mucho más probas de las que tenemos actualmente, ¿no? Sí, yo creo que estamos a tiempo de hacer algunos cambios para evitar la atomización, una oferta tan grande con todos los riesgos que hemos explicado. Y este es el año para hacerlo, porque por el calendario electoral, sea reforma política o sea reforma de leyes, este es la ventana de oportunidades este año. Transparencia viene ya hace varios meses impulsando un plan por la democracia, que venimos teniendo reuniones con todas las fuerzas políticas del país, las fuerzas empresariales, civiles, sindicales, y hemos identificado tres propuestas muy concretas que pueden ayudar a disminuir esta atomización y evitar las candidaturas radicales y populistas, a bajar su probabilidad de éxito al menos, ¿no? La Ujú. primera es que en la nueva ley de primarias, aprobada por el Congreso, hay tres modalidades de primarias y la última, la de delegados, eh, que creemos que va a ser el sistema mayoritario de elección de los partidos para elegir a sus candidaturas, no tiene una valla tan rigurosa, porque básicamente lo que dice es, oye, si va el 20% de los delegados, pues puede pasar a la elección general. Bueno, los delegados hay 20, 30, 40 delegados, es muy fácil cumplir esa valla. Lo que sugerimos es que para la elección de los delegados haya igual un 20% de militantes que puedan elegirlos. Esa es una línea en la ley y permitiría que efectivamente haya una primera reducción de la oferta electoral y eso va a convenir a los partidos políticos actuales porque tienen mucho más organización y tiempo, digamos, de desempeño en la vida política, ¿no? Ese es un cambio bien específico y estamos a tiempo para hacerlo y ha salido de varios partidos políticos en nuestras reuniones. Lo segundo es incentivar las alianzas. Hoy, si hay alianza de partidos políticos, uno tiene que aumentar, digamos, la valla para mantenerse como un partido inscrito, ¿no? Para mantenerse como un partido inscrito, tiene que tener el 3% de los votos válidos en la elección general. Y si vas en alianzas,
Se suma uno, se suma 1%, 4%. Si se suman dos partidos a la alianza, va aumentando 1 a 1. Hay una razón de ser, digamos, de esta ley. Lo que hemos escuchado que nos parece sensato es aumentar un 1% si es que hay alianza de un partido, pero dejarlo en 4% si la alianza es de 3, 4, 5, 6 partidos políticos. Es decir, incentivar las alianzas de varios partidos políticos con un aumento no tan importante de número para aumentar las probabilidades que ellos sigan inscritos, pero incentivar los frentes. Esa es una segunda idea interesante que no requiere mayores cambios. Y el tercero, que nos parece una idea bien innovadora y bien interesante como para estudiarla, y en Transparencia la estamos estudiando, es permitir que, vamos a imaginar que corran, digamos, una serie de 30 o 20 partidos políticos, pero permitir que los candidatos a la presidencia puedan armar un frente común. Vamos a imaginar que de repente hay 3 partidos de derecha o 3 partidos de la izquierda que se unen en una candidatura única, pero cada partido permanece con su lista congresal. Entonces ahí logran las dos cosas. Por un lado, logras frentes y menos candidaturas a la presidencia, y a la misma vez cada partido mantiene su lista congresal y se verá si es que la ciudadanía le da el voto para entrar al Parlamento. Eso sentimos que tiene dos bondades. Primero, incentiva los frentes y reduce la oferta de partidos políticos para la elección presidencial y adelanta de una manera la negociación o el acercamiento de posiciones para tener posiciones en el Parlamento mucho más cercanas. Esa es una idea que salieron también en las conversaciones con los partidos políticos, que estamos estudiándola y nos parece interesante a considerar. Estas son, Ricardo, las 3 propuestas que consideramos que se pueden hacer, que son absolutamente viables, se pueden implementar en el plazo, pero claramente requiere la voluntad del Congreso de la República de darse cuenta del terrible riesgo que significaría tener 40 partidos políticos en la próxima elección y que estamos a tiempo de hacer cambios y ajustes para, ojalá, tener una fiesta democrática donde podamos elegir, sea de cualquier ideología, candidaturas eficientes, candidaturas democráticas y candidaturas que nos regresen a la estabilidad, a la certidumbre y a poder dibujar una visión de país y afrontar los tremendos desafíos y múltiples desafíos que tenemos como nación, que hemos postergado por esta continua y permanente crisis política. De acuerdo Álvaro, te agradezco mucho por el análisis. Estas 3 propuestas de hecho van a ser estudiadas, debatidas seguro en el Congreso, en los fueros que sean pertinentes, pero hay que hacer algo, definitivamente hay que hacer algo para que tengamos mejores elecciones en el 2026. Muchas gracias por estar con nosotros. De nada, encantado, Ricardo. Bien, ha sido Álvaro Hensler, presidente de la Asociación Civil Transparencia, comentando respecto a la cantidad enorme de partidos políticos que tenemos ya inscritos y por inscribir en proceso de inscripción. En total 41 partidos políticos podríamos tener en el 2026 y esto se ha producido en vista de una serie de decisiones en el Congreso de la República, por ejemplo la eliminación de las primarias abiertas y obligatorias, las conocidas PASO, y otras medidas que ha tomado la representación nacional que hacen que se haya abierto el abanico para la inscripción de los partidos políticos en el Jurado Nacional de Elecciones. Él ha planteado, el señor Hensler, una serie de iniciativas, propuestas que están por supuesto en el debate, pero que pueden todavía aprobarse y aplicarse en las elecciones presidenciales del 2026. Así que los invitamos a que se sigan informando sobre este y otros temas electorales y políticos, por supuesto, en todas nuestras plataformas para poder tener un voto consciente. Estamos a solamente 2 años de las elecciones, parece mucho, pero están a la vuelta de la esquina. Así que los invito a que sigan conectados a las plataformas de Perú 21.